aprendí básicamente el enorme poder que tiene la cultura en términos de transformación. Sobre todo en una ciudad como Buenos Aires, que es una de las capitales culturales del planeta. Algo que uno aprende mirando la cultura de Buenos Aires es que está absolutamente interconectada. Me da la sensación que en ese triángulo de cultura, innovación y creatividad hay una oportunidad, sobre todo en una época de disrupción como la que vivimos, que yo siento que la combinación de la inteligencia artificial con la cultura tiene un potencial gigantesco. Cuando vos mezclás la capacidad de contar historias que tiene el mundo de la cultura, que es básicamente lo que nos define como seres humanos, digamos, ¿no? Esa capacidad de contar historias que trae la cultura, unida a un músculo emprendedor y a una caja de herramientas tecnológica, me parece que es de una potencia enorme. Y me encantaría que fuera para los próximos años una oportunidad concreta de desarrollo para toda nuestra región. La cultura es una herramienta que motoriza fuertemente la curiosidad. Tenés que elegir muy bien qué batallas querés dar y hacer foco probablemente en las 3-4 más relevantes. Esto es Aprender de Grandes, la mejor excusa que encontré para conversar con gente que admiro y así aprender durante toda la vida. Hace algo más de 5 años tuve una conversación muy linda en Aprender de Grandes con Enrique Avogadro. En ese momento Quique era el flamante ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, empezaba su gestión y conversamos mucho sobre qué es la cultura, cómo funciona el ecosistema de la cultura en una ciudad como Buenos Aires y un montón de cosas más. Y él contó en ese momento sus planes, tenía 4 pilares, me acuerdo de qué era lo que quería ayudar a hacer con la cultura o el desarrollo de la cultura y de ese ecosistema en nuestra ciudad. Pasó todo ese tiempo, Enrique terminó su gestión en diciembre del año pasado y hoy le voy a preguntar a Enrique, ¿y qué pasó? Seguro que vamos a aprender, como siempre, un montón de Enrique Avogadro. Hola, Quique. Hola, Jerry. ¿Cómo va? Yo muy bien, contento de estar de nuevo acá. Siguiendo tu consejo, no vi la entrevista anterior. Muy bien. Para muy bien. no spoilearme o... Está perfecto, así no estás contaminado del pasado. Aparte no la podrías haber visto porque era antes de la época de la filmación, creo, o está grabada con No video. sé, porque no la busqué ni siquiera. Me parece que era en audio en esa época todavía, porque es en el pasado histórico de Aprender de Grandes. Y mi pregunta para disparar esto es, estuviste más de 5 años como ministro de Cultura de la ciudad, ¿y qué aprendiste, qué pasó, qué pudiste hacer, qué no pudiste hacer? ¿Cómo lo viviste? Bueno, la verdad es que es una pregunta grande. Yo vengo además de un par de meses de detox. Terminé la gestión y antes de pensar en qué hacer a futuro, necesité tomarme un breve descanso, de alguna manera para reconectar conmigo mismo, con la familia. Pero claramente es un tema que apareció mucho en esas reflexiones. Diría que aprendí básicamente el enorme poder que tiene la cultura en términos de transformación. La cultura como una herramienta para el desarrollo. La cultura además, sobre todo en una ciudad como Buenos Aires, que es una de las capitales culturales del planeta, como una herramienta que, por un lado, tiene un alto valor simbólico, pero además tiene un impacto en muchos otros sectores. ¿De qué hablo? Hablo de la cultura como generador de desarrollo económico, de trabajo, concretamente. El impacto de la cultura en un montón de problemáticas sociales, el valor de la cultura en, sobre todo, pensarla como un espacio de encuentro. A mí una imagen que me gusta mucho, no voy a hablar de lo que dije entonces, insisto, porque pienso, por ahí me repito, es probable. No hay problema. Digamos, o me contradigo, como mejor dice todavía. Walt Whitman dice que me contradigo claro porque contengo multitudes. Exactamente. ¿No? Entonces cada uno tiene un montón de avatares adentro que hablan entre sí. Pero digo, pienso a la cultura como una fogata, me gusta esa imagen. Una fogata. En la oscuridad de la noche, arrimarnos alrededor de la fogata para encontrarnos, porque la cultura es lo que sentimos en común, es lo que hace que en la oscuridad de una sala de teatro, en un recital, viendo al artista que nos gusta, llorando en una sala de cine, realmente sentimos a las personas que tenemos al lado como parte de una comunidad. Y siento que eso tiene una fuerza enorme, un potencial gigantesco. Lo he visto no solo en Buenos Aires, sino por mi trabajo a lo largo de todos estos años. Siempre tuve la oportunidad de viajar, particularmente por América Latina, y te diría que hoy siento
que América Latina es de alguna manera el pulmón cultural y creativo del mundo. Wow. O sea, creo que ahí hay una oportunidad todavía larvada, y que si apostamos por eso tenemos realmente una chance de, como decía antes, generar desarrollo, pero además encontrar en un momento por ahí de muchas tensiones, donde se ponen más en evidencia las diferencias que lo que nos une. La cultura de alguna manera puede ser, no el único, pero sí un espacio para pensarnos en común. Así que, nada, eso en términos, si querés, más conceptuales. Después, 6 años de administrar un ministerio con un equipo de lujo, del cual aprendí todos los días. Ser ministro de Cultura implica supuestamente saber de todo. Por supuesto uno no sabe de todo. No podés saber al mismo tiempo de cine, de ballet, de trap, y de, qué sé yo, de cualquier otra disciplina artística como el teatro o la danza. Y el Ministerio de Cultura de la ciudad tiene un equipo que en muchos casos me antecede, digamos, y que continúa, por supuesto, que comparte de alguna manera un saber hacer muy particular con una pasión increíble. A mí me parece un privilegio la posibilidad de trabajar en ese campo, porque durante todo este tiempo era como estar dentro de una juguetería, claro, pasando por diferentes secciones, ¿no? Así que estoy feliz por esa experiencia, la posibilidad de aprender, de desarrollar algo que es, por un lado, en lo público te dan una antorcha y vos tenés que entregársela a la futura administración, cuidando que llegue encendida. Y a veces se ponen más énfasis en las cosas nuevas que en las continuidades, pero es muy relevante, digamos, y muy importante la continuidad. Eso lo hicimos, y gracias a ese equipo que te digo. Y también cuando uno tiene la posibilidad de apoyarse en un equipo que administra la continuidad, también podés pensar cosas nuevas que complementen eso. Por ejemplo, crear un área de datos en el Ministerio de Cultura para medir el impacto y que efectivamente las políticas culturales públicas tengan una referencia de planificación ex ante y de evaluación ex post. ¿Cómo se mide, mucha curiosidad, cómo se mide el impacto de una actividad cultural? Cada una de acuerdo a, digamos, tiene indicadores específicos, porque no es lo mismo, no sé, la programación de un espacio cultural como el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte, el Museo de Arte Moderno, el Teatro Colón, el San Martín. Buenos Aires realmente tiene grandes tanques de la cultura pública, o programas que son menos visibles, pero cuyo impacto también es tremendo. No sé si entonces teníamos en mente, supongo que sí, porque fue al principio de la gestión, el pase cultural, que fue una herramienta, es una herramienta que también es la satisfacción de pensarla, lanzarla, ejecutarla, y que hoy sea un programa vital con más de 40.000 chicos y chicas. El pase cultural es una tarjeta que tienen todos los chicos y chicas de la escuela pública secundaria en la ciudad. En esa tarjeta tienen un montón de beneficios culturales y además tienen dinero. Y ese dinero, la condición es que solamente lo pueden usar en cultura, pública o privada. Entonces, para ir al cine, al teatro. Pueden ir al cine, al teatro, comprarse un libro, ir a un museo. Tienen la libertad de elegir. Nos parece clave que no condicionarles nosotros, sino hablo... Y es plata, no es descuentos. No, es plata que es pública y privada, porque es un aporte público y un descuento importante que hace el privado, claro, cediendo una parte importante de sus ingresos. Muy bien. El pase cultural es un ejemplo de un programa medido, con impacto. Incluso tuvimos al principio del programa escuelas de control, digamos, donde no había pase cultural para entender cuál era la diferencia, y funcionó muy bien. Entonces hay distintas formas de medir las políticas culturales públicas. Lo que es clave es poder medirlas. A la hora de debatir si funcionan o no las políticas culturales públicas, el debate sí o sí tiene que tener elementos objetivos como para poder poner arriba de la mesa y discutir con propiedad. Así que realmente fue un camino fascinante el de estos 6 años en la ciudad. Igual, perdón, Quique, me quedo con el tema de medir. Yo creo que el objetivo principal, si mal no recuerdo lo que me dijiste la vez pasada, que mencionaste hoy al pasar, tiene que ver con el desarrollo, construcción de ciudadanía, de afiliación y de vivir más plenamente la vida, porque uno puede conectarse y conectar con otros de una manera totalmente distinta si accede a más cultura. Creo que iba vos más sí viste, vos sí escuchaste la entrevista. No, pero eso me quedó muy... No lo escuché, eso me quedó muy grabado. Pero eso es re difícil de medir, porque eso sucede con el tiempo y es muy cualitativo. Bueno, pero hay, o sea, lo que sí está comprobado en Argentina,
Hay mucho, en la región te diría, y hasta te diría en castellano, hay muchos menos estudios, pasa en muchas disciplinas, que por ahí la información la tenés en países que hacen ese trabajo de manera continua, por lo tanto hay series que permiten ver el impacto. El punto de partida es esta idea de la cultura no como entretenimiento solamente, pues es una de las facetas de la cultura, sino fundamentalmente como una herramienta para el desarrollo. Ahí me acordé de otra cosa, mira qué loco. Yo pensé que me había olvidado todo, pero en un momento dijiste, no soy ministro del espectáculo, soy ministro de cultura. Bueno, porque muchas veces se confunde el rol de las personas que están trabajando en cultura con el rol de los productores, que no está mal. Una productora, un productor es alguien que tiene que hacer que suceda un espectáculo. Y la agenda cultural de la ciudad es tan vasta que a veces se confunde eso, porque uno va saltando de un evento a otro, eventos de mucha calidad, de gran impacto, pero en el fondo no importa el evento, lo que importa es qué hay detrás del evento, qué impacto tiene ese evento, claro, para ayudar a desarrollar un ecosistema y por otro lado a un público ávido de cultura. La idea de ecosistema para mí es central porque algo que uno aprende mirando la cultura de Buenos Aires es que está absolutamente interconectada, que vos no podés pensar en forma diferenciada la cultura privada de gran escala, no sé, un teatro en calle Corrientes, de la cultura independiente. Buenos Aires tiene una cultura independiente casi única en el mundo, más de 500 espacios culturales, eso también lo medimos, hicimos un estudio con una universidad para hacer el primer mapeo de la cultura independiente, y es muy loco como vos ves las miles de interconexiones que hay, de artistas que saltan del off al on, permanentemente. Ahora con el boom de las series, me parece muy interesante ver cómo de golpe de estas grandes plataformas, las que conocemos, Netflix, Disney, Prime, etcétera, trabajando con productoras locales de altísimo nivel, buscan, por ejemplo, guionistas que vienen de la dramaturgia del teatro independiente, o escritores independientes que convierten después esos libros en contenidos que son bestsellers en las pantallas. Ahí hay un talento que cuando lo empezás a conectar, realmente es como una chispa alucinante. Entonces, esa interconexión donde también la cultura pública tiene un rol, porque lo que se programa en el Teatro San Martín, lo que se programa en el resto de los espacios culturales públicos, no se podría programar en el sector privado. O sea, no solo acá, digamos, vos vas a los grandes teatros públicos en cualquier país, digamos, de los que miramos en términos, y vas a ver que hay una cultura muy potente, pero que es consciente de esa relación. O sea, necesitas un sector privado también muy potente, y eso es algo que yo aprendí en estos años que realmente es fascinante. Lleno de casos de éxito, con los contratiempos que tiene Argentina, que es un país siempre complicado, digamos, no importa cuando leas esto, pero casos que no solo generan un producto cultural de enorme calidad, que te emociona, que te conmueve, sino que además han logrado trascender la frontera del país. Sectores donde somos incluso potencia. Si uno pensando en términos no solo culturales, sino también creativos, la industria cultural y creativa, la publicidad, por ejemplo. Argentina, todos los años, en el festival número 1 de publicidad del mundo, que es Cannes Lions, Cannes en el sur de Francia, hace más de 20 años que salimos entre el número 3 y número 6, en promedio. Hay años, el año pasado, una agencia argentina, GUT, número 1 del mundo, por ejemplo, ¿no? Otros años estamos en el 6º puesto. No es el ranking que ocupamos como país, definitivamente. En ninguna otra cosa. Salvo el fútbol, probablemente, ¿no? Y debe ser cada 30 y pico de años. Exacto. ¿No? Entonces, ahí hay algo que vale la pena estudiar. Y eso es algo que a mí me interesa mucho, que es como este cruce entre cultura, innovación y creatividad. Yo creo que en esa tríada, Argentina en particular, pero también la región, conozco un poco menos naturalmente el resto de los países de la región, pero me da la sensación que en ese triángulo de cultura, innovación y creatividad hay una oportunidad, sobre todo en una época de disrupción como la que vivimos, digamos, ¿no? Sé que te interesa qué aprendí estos 6 años, pero también en algún momento me gustaría hablar de qué aprendí en estos últimos 2 meses, de no ser ministro de Cultura, porque quién sabe cuándo me vuelvas a invitar. Y una de las cosas que hice fue justamente no pensar en trabajo en términos formales, sino más bien, y esto es algo que en parte te debo a vos, porque sos alguien que muy generosamente comparte saberes sobre hábitos, aproveché estos 2 meses para entrenarme en otras cosas, ¿no? Qué bueno. De manera más sutil, pero a veces más explícita, desde cocinar,
para mi ¿Qué te familia. gusta cocinar? Mira, estoy probando de todo. Después te puedo decir algunos platos, pero me gusta mucho estudiar, por un lado. Tengo una de mis hijas que es intolerante a la lactosa Ujú. y al TAC, digamos, a El todo gluten. y al gluten. Entonces, exploramos distintas variantes alrededor del tema. Está buenísimo. Mucha tortita con huevo, digamos, y variantes. Helados, cuando empecé a hacer helados dije, puedo poner una heladería, son buenísimos. Hoy al mediodía les hice un helado de banana, chocolate, cacao y miel, Wow. que es una locura, cremoso así. Me salió el emprendedor inmediatamente, es un carrito, lo pongo en la esquina, cuando se acabe no hay más, hasta el día siguiente que vendrá otro gusto. Escribir a la mañana y a la noche, pero esto iba... Entre otras cosas, aprender aprovechando una plataforma extraordinaria como es Baikal, un espacio de formación online que mucha gente quizás conozca. Hice cursos de filosofía, hice cursos de finanzas personales, de desarrollo profesional y me hice fanático de la inteligencia artificial. Estás usando ChatGPT y otras más. Muchísimo, pero ¿Para qué las usas? Lo uso para todo, al revés, me lo puse como desafío pensar cómo usarlo para muchas cosas, porque siento que es un músculo con el cual uno aprende usándolo. Más allá de los cursos que uno puede tomar, aprendes usándolo. No te va a dar la posta exactamente, pero te va a dar un montón de líneas posibles para después disparar la imaginación en diferentes direcciones. Y lo menciono porque yo siento que la combinación de la inteligencia artificial con la cultura tiene un potencial gigantesco. No soy de los que les tiene miedo, digamos, al cambio, y tampoco de los que cree que la singularidad, si es que llega en algún momento, va a dejarnos a un costado del camino, sino todo lo contrario. Siento que el equipo hombre inteligencia artificial le va a ganar siempre a la inteligencia artificial solamente, digamos, ¿no? Hombre contra inteligencia artificial, probablemente no, digamos, ¿no? Pero una de las cosas que me interesa pensar a futuro y ayudar a que suceda es cómo la cultura incorpora rápidamente una mirada creativa en torno a este fenómeno y a tantos otros. Y es algo que hemos también intentado hacer a lo largo de estos años en diferentes instancias, que es pensar justamente que cuando vos mezclás la capacidad de contar historias que tiene el mundo de la cultura, que es básicamente lo que nos define como seres humanos, digamos, ¿no? Vuelvo a la idea de la fogata, ¿no? A la noche, después de ir a cazar, mientras cocinan el búfalo, se cuentan una historia que ya es distinta a la que sucedió, digamos, porque uno lo va adornando al cuento. Esa capacidad de contar historias que trae la cultura, unida a un músculo emprendedor y a una caja de herramientas tecnológica, me parece que es de una potencia enorme. Y me encantaría que fuera para los próximos años una oportunidad concreta de desarrollo para toda nuestra región. Hay sectores que lo están haciendo, y bueno, parte del trabajo de estos años fue justamente desarrollar la curiosidad para estar alerta a lo nuevo, que en el mundo cultural es fascinante. Está bueno, en esos 6 años como ministro de Cultura de la ciudad, me queda claro conceptualmente lo que contaste hasta ahora. ¿Qué cambios hubo? Es decir, que aparte de continuar los programas y todo eso, que ya es un gran logro, porque en nuestra historia de idas y vueltas eso no siempre sucede. Aparte de eso, ¿qué cosas hay hoy que antes no había gracias a la gestión? Primera pregunta. Y segunda, ¿qué hubieses querido hacer que no funcionó? Ok. Cambios, te diría, por un lado, una nueva mirada sistémica, esto que yo mencionaba del ecosistema. Porque primero está la mirada y después está la política pública que responde a esa mirada. Uno muchas veces cuando está en esas responsabilidades tiende a pensar que su trabajo es hacer bien lo que está allí delante, digamos, ¿no? Que no es poco, administrar bien esta enorme batería de programas, edificios, equipamientos culturales que tiene la ciudad de Buenos Aires. Pero nuestro foco estuvo puesto en pensar a ese ecosistema y a nuestra tarea entonces como mucho más allá que simplemente programar bien lo que teníamos. Y creo que ahí un logro
fue haber puesto la cultura independiente como un actor relevante de la cultura de la ciudad de Buenos Aires y por lo tanto también de las políticas culturales públicas. Cultura independiente, como dije antes, de la mano de un enorme ecosistema que primero hubo que mapear, datos, como decíamos antes, más de 500 espacios culturales, salas de teatro independiente, hay más de 300 en la ciudad, salas de música, centros culturales, galerías, y un fenómeno cada vez más híbrido, donde hay una librería, que es un teatro, que es un café. De la mano de eso, mapear problemas y responder con soluciones. El primer año de gestión, creo, hicimos aprobar una ley de espacios culturales independientes que resolvió un problema que se arrastraba desde Cromañón, esta tragedia que lamentablemente vivió la ciudad, donde no era exactamente, digamos, un espacio independiente por su tamaño, porque Cromañón era más parecido a una discoteca grande, pero a partir de Cromañón las normas de alguna manera se fueron al otro extremo. Entonces nosotros lo que buscamos fue crear una norma específica para el sector cultural independiente, que por supuesto velara por la seguridad, pero que estuviera pensada para el sector, para que alguien que no fuera un Estado en contra de tus ganas de emprender en el mundo de la cultura, de abrir un espacio, de invitar a la gente a hacer, sino al revés, acompañando. Y realmente cambió de un día para el otro, no de un día para el otro, porque hubo todo un trabajo que hicimos, pero cambió la relación del gobierno de la ciudad con la cultura independiente, que pasó a mencionarla, que es importante, o sea, porque enunciar al sector ya le da un valor, después una ley y después un acompañamiento en un montón de herramientas, como el mes de la cultura independiente, todos los meses de noviembre con una enorme cantidad de actividades. O sea, ahí hay un elemento que para nosotros fue central. Otro, pensar a la cultura, si bien por un lado la tenemos una escala metropolitana con grandes eventos, grandes festivales, también una escala hiperlocal. Cómo la cultura interviene en un territorio específico y qué impacto tiene en las relaciones comunitarias. Ahí el programa más relevante es Abasto Barrio Cultural. El Abasto es el barrio que tiene más densidad de cultura independiente. Entonces pusimos una mesa sabiendo que había una cultura independiente a la cual no le podíamos decir qué hacer. Nosotros éramos un actor más, con responsabilidad de ser quienes gobiernan, pero un actor más. Pusimos una mesa redonda, lo digo metafóricamente, pero también literalmente. Invitamos a todo el mundo a la mesa y en conjunto armamos un programa de actividades que hoy tiene un club en el barrio donde hay beneficios que son comunes a todos los espacios independientes. Tiene una agenda varias veces por año de actividades culturales en la calle, no solo de los espacios culturales. Me acuerdo que cortan, no sé si es Agüero, Perón o Agüero. Sí, Perón, Agüero, sí. Y también Guardia Vieja. De hecho, lo interesante es que el programa de mejora del espacio público vino después. En general es antes la peatonalización de la calle. Claro. En este caso fue, primero hagamos el trabajo de diálogo comunitario, y después que sea la propia comunidad que nos diga dónde tenemos que hacer estas mejoras. Y realmente es un laburo alucinante y marca un camino en términos de cómo trabajar la cultura a nivel hiperlocal. Y un tercero, para mí, tiene que ver con esta idea de pensar a la cultura como una herramienta para el desarrollo. El Pase Cultural es el primer programa de la Argentina de estímulo a la demanda cultural. En general se estimula la oferta. Acá, no sé, hay un recital, vení a verlo, ojalá lo disfrutes. En este caso está diseñado el programa desde un punto de partida que es, la cultura efectivamente es una caja de herramientas para la vida. No da lo mismo tener o no tener participación cultural. Mis hijas pequeñas, ahora, no sé entonces, pero ahora de 7 y 5 años, les leemos antes de dormir, viven en una casa donde hay libros por todos lados, vemos con ellas películas o series, el otro día vimos El Mago de Oz. Entonces hay un estímulo, van al teatro, ven teatro callejero en los parques, hay un estímulo cultural que yo estoy convencido que más allá de una experiencia estética es una herramienta para la vida. Van a conseguir trabajo, formar pareja, juntarse con gente que piense diferente a ellas, gracias a esa palabra que dije antes, que es la curiosidad. La cultura es una herramienta que motoriza fuertemente la curiosidad. Entonces, el Pase Cultural lo que plantea es, todos los chicos de la Ciudad de Buenos Aires, desde la escuela pública, tienen que tener las mismas posibilidades de acceso. Después van a elegir. De hecho, si no lo quieren usar, no lo usan.
Igual el programa lo que muestra es que quienes usan el pase cultural lo usan todo, son fanáticos, se vuelven fanáticos. Se gastan toda la plata, se gastan toda la plata y después hay otros beneficios, además hay descuentos y hay experiencias donde los invitamos a el taller de un artista a charlar con el artista, se despiertan nuevas vocaciones artísticas. Y aparte en el lugar. sospecho que podés analizar esos datos y saber qué consumieron, ¿no? Por supuesto, los dos consumos centrales son cine y libros. No hubiese hecho recitales por alguna razón. No, es probable que, digamos, el pase tiene más incidencia en costos menores. Claro, el recital es caro en general. Es más caro, podés usarlo, pero te va a pagar un porcentaje menor de la entrada. Entonces no te cambia la decisión de ir o no ir. Pero sí te compras un libro. Claro. Sí, el equivalente, para entenderlo en un país inflacionario, es más o menos 2 entradas de cine por mes. Porque después hubo una discusión interesante a lo largo del programa que es, pero están yendo a ver películas de superhéroes al cine. Bueno, tienen 15 años y cuando empezamos, no, 15 no porque es de 16 a 18. Y cuando empezamos el programa y encuestamos a la audiencia, iban en promedio una vez por año al cine. Entonces ahora que vayan al cine, a mí me da lo mismo, porque lo que quiero es que tengan esa experiencia mágica de sentarse en la oscuridad de una sala y salir con la cabeza así. ¿Y sabés de esos 40.000 chicos qué fracción lo usó al menos durante una vez durante el año? Sí, como te digo, están los datos y los que lo usan muchísimo. Y lo usan más, y esto es lógico, pero además es algo que nos gusta, más en barrios de menor poder adquisitivo. Porque por ahí para un chico de clase media ya tiene el dinero o el estímulo en la casa. Pero para chicos que no viven en familias donde están muy estimulados, hace toda la diferencia. Eso te diría que son 3 ejes para mí centrales y fundamentales. Le agrego un cuarto que para mí es clave y no es de estos últimos 6 años, sino de un trabajo que hago y hacemos en equipo hace muchos años, que es entenderle la enorme oportunidad que tienen las industrias culturales y creativas. El trabajo que genera la cultura y la creatividad en una ciudad como Buenos Aires es enorme, ronda el 10%, es un poquito menos, depende del año, pero estás hablando de uno de cada 10 empleos vinculados de manera directa o indirecta. Y ese impacto tiene que ver además con un saber que si bien pasa en algunos casos por las universidades, se aprende haciendo. Y además tiene que ver, creo yo, con habilidades cada vez más necesarias para los desafíos que vienen, que son menos aprender algo específicamente y mucho más tener capacidad de adaptarte al cambio, poder contar historias, que viene en cualquier trabajo está la necesidad de poder contar historias, y poder conectar con la emoción, que es algo muy difícil de lograr. Y la cultura básicamente lo que hace es movilizarte, digamos, te agarra así y te estruja el corazón. Entonces, ese eje, medido en qué, en programas como en la industria audiovisual, Buenos Aires fue pionera en toda Argentina en el lanzamiento de un programa de estímulo a que vengan. El programa se llama Buenos Aires Producción Internacional, en inglés Cash Rebate, y es básicamente estudiar el estado del arte, de qué funciona en otros países y hacerlo acá para que vengan más producciones internacionales de la mano de productoras locales. Hay un proceso de aprendizaje. Cuando vos ves una productora que no trabajó todavía para una plataforma internacional y sale del proyecto, sale en condiciones de laburar para cualquiera. Pero a la vez ves contenidos locales que tienen una enorme capacidad de viajar. Entonces esas productoras quedan muy enganchadas y pichean proyectos a estas grandes plataformas internacionales que después viajan por el mundo entero. O todo el laburo en torno a la industria de la música. La curiosidad, si querés, hay una anécdota. Pre-pandemia, un día entro a Spotify, al Top 50 de Argentina, miro y digo, no conozco un solo artista del Top 50. Entonces, estoy viejo, claramente, ya está. ¿Por qué no escuchan a Charly García? Y 2, no puedo, soy ministro de Cultura, o sea, es mi obligación saber qué está pasando. Entonces, como soy muy obse, los viernes, que son los días en que se actualizan las novedades en Spotify, en YouTube Music, son 2 plataformas, empecé obsesivamente a escuchar los rankings, que por supuesto no es calidad, es cantidad, pero como siempre, ¿no? Y hoy las plataformas te dan mucha información, entonces vos podés ver qué hay detrás, con quiénes trabajan, qué otros discos hicieron, qué colaboraciones tienen, y empecé a mapear el sector, a conocer a productoras, productores, ir a verlos en vivo, y quedé enloquecido porque lo que encontrás es una revolución que ahora parece bastante obvia, hace pre-pandemia no lo era tanto. Digo obvia porque hoy estás a pocos días de que Duki haga el Bernabéu.
Bizarrap es uno de los artistas más reconocidos en el mundo. Artistas que no habían... María está muy pocos días también, depende de cuándo se publique, pero hacer sus River, que también es un logro increíble. María Becerra. Claro, María Becerra, primera artista mujer en hacer River, Argentina. Y récords que todos los días se baten, ¿no? Cuando hablas con ellos son artistas jóvenes, hiper jóvenes, que tienen características que me alucinan, porque como empezaron muy jóvenes no tienen toda la biblioteca encima, entonces tienen una frescura y una libertad para crear que realmente es alucinante. Otra característica es que colaboran absolutamente en todo. Es una marca de la época, el featuring, el collab en Instagram, pero ellos y ellas parten de la colaboración. Hacen temas, cuando vos ves un tema a veces tiene 6 o 7 artistas participando. O el tema del verano pasado, de este verano que pasó, los del espacio, es absolutamente pegadizo, pero viene de una casa en la que vivían todos juntos y colaboraban, y entonces son amigos y amigas entre sí y la rompen absolutamente. Ese tipo de colaboración no se daba con las generaciones anteriores de músicos, ¿no? Hay una ruptura, desde mi humilde visión, ¿no? Pero hay como una especie de salto generacional a esta nueva generación que está empezando a cambiar aguas arriba también. Yo lo he hablado con managers de la vieja guardia que te dicen, no, yo con el artista del otro manager no quiero laburar, pero mis artistas me obligan a hacerlo, digamos, ¿no? Hay una cultura de la colaboración que además trasciende, lo interesante es que es multidisciplinario. No es solo el músico la música, o sea, el rol del productor, Bizarrap, hace años existió siempre, no sé, Quincy Jones, digamos, el productor siempre estuvo. Claro. Pero lo que no había era un rol de un productor al frente, creando y mostrándose. El rol de los que hacen los videoclips, el vestuario, las coreografías, hay un montón de disciplinas creativas que están todas conectadas entre sí, que en muchos casos trabajan como crew, es decir, porque además vienen del freestyle, que el freestyle tiene en sí mismo, digamos, esta lógica de colaboración y de diferentes disciplinas, como si fueran una especie de liga de la justicia, donde hay un chico o una chica que hace los videos, otro hace la danza, digamos, otro canta, otro hace el muralismo, y en su conjunto hacen una obra alucinante. Bueno, de eso lo que me llevé como aprendizaje es la necesidad justamente de, valga la redundancia, del aprendizaje constante, de no poder quedarte en el escritorio. La verdad es que nunca estuve en el escritorio, yo iba un día a la semana a la oficina, porque además la oficina del ministro de Cultura de la ciudad es demasiado linda. Es toda de madera, está en el viejo diario La Prensa en el centro, pero un diario, un edificio que es patrimonio cultural. Era más grande que mi casa, la oficina, con una chimenea, una mesa grande, y yo sentía que si las reuniones las tenía ahí, me perdía mucho de ir a ver a artistas, ir a visitar espacios culturales y aprender del lugar donde trabajan, ¿no? Que entonces vivía como una aspiradora, diciendo, no, yo te voy a visitar a vos, que me divierte y aprendo mucho más. Pero lo otro es estar muy atentos, porque hay una imagen que me viene a la cabeza cuando pienso Buenos Aires y el under, o la cultura emergente. El under por ahí es una palabra ya vieja, es nuestra generación, que es Troya. Viste que cuando descubren Troya, la ciudad de Troya, lo que se dan cuenta es que había como 7 capas, una arriba de la otra, de distintas épocas. Bueno, la cultura emergente de Buenos Aires son esas 7 capas, pero todas conviviendo entre sí. Porque vos tenés todavía exponentes de la cultura emergente de los 80s, de los 90s, de los 2000s, que siguen haciendo, siguen creando, y las personas más despiertas son también aspiradoras y conectores con las nuevas generaciones. Eso me parece alucinante. Entonces tenés la posibilidad de tener artistas recontra consagrados que le dan una mano a artistas emergentes, o hacen y laburan y producen con artistas emergentes. Pero sí hay una necesidad de permanentemente estar viendo qué pasa y salir además literalmente. La noche de la ciudad de Buenos Aires, probablemente de otras ciudades en la región, es muy rica en estudiar esos fenómenos. Cambió por completo de la época en la que yo salía a la época actual. Hoy las fiestas, por ejemplo, son fenómenos donde nadie se va a fijar en qué tenés puesto, nadie va a hacer un comentario sobre tu cuerpo. ¿Están así o todavía? Bueno, no todas, pero por eso te digo, hay una transformación. Antes por ahí el poder estaba en manos de los bolicheros para caricaturizarlo,
pero en los últimos años surgieron un montón de fiestas. La Breche como un fenómeno realmente increíble porque se hace como en 20 países, pero después tenés Polenta, tenés R-Meneo, tenés Apero, tenés un montón de fiestas. Hicimos una reunión con todas las fiestas para decirles, ustedes son parte de la cultura. Claro. O sea, pero realmente cuando vas a esas fiestas, la lógica es completamente distinta. Y ves también artistas que son parte de las fiestas, que a veces participan en las fiestas. Hay una circulación que me parece fascinante. De vuelta, puede que haya algo de pensar que todo lo nuevo es mejor. No es así. Yo creo que hay una combinación de entender lo que está pasando y al mismo tiempo conectarlo con esa tradición. Porque la ventaja de un artista que emerge hoy es que está parado sobre hombros de gigantes, digamos, ¿no? ¿Qué quisiste hacer y no pudiste? ¿Cuáles son las frustraciones de la gestión? Hay algunas muy prácticas. Teníamos un proyecto recontra ambicioso que era llevar físicamente todo el Ministerio de Cultura al sur. Al sur de la ciudad. Sí, lo llegamos a presentar al proyecto. Iba a ir al Parque España, que está en Constitución, y era no solo la oficina administrativa, sino que era un nuevo espacio cultural sostenido en un espacio que hay allí, que es el Centro Cultural del Sur. Teníamos todo el proyecto armado, vino la pandemia. Y con la pandemia realmente hubo una transformación grande, hubo discusiones de presupuesto con Nación, digamos, bueno, no viene al caso, pero sí es uno de los proyectos que quedó trunco, lamentablemente. Ese principalmente, digamos, como un proyecto en el que laburamos un montón, realmente muchísimo, y no logramos aterrizarlo. Después hubo un proyecto también muy ambicioso en algún momento que fue junto al sector privado crear una nueva infraestructura cultural para la industria audiovisual, también en el sur. Hay una demanda de estudios de altísima calidad internacional que en Argentina está faltando. Entonces, para poder competir realmente y que haya más producciones y más trabajo, vos tenés que estar todo el tiempo poniéndote a la altura del estado del arte en la materia. Y ese es un proyecto que era muy complejo, era muy costoso, había una inversión privada muy relevante y los vaivenes, digamos, de la macro de Argentina hicieron que en un momento... ¿Pero por qué el Estado se tiene que meter en eso? Porque había una combinación que era muy interesante de... si nosotros podíamos en Comodato aportar un espacio, había una inversión privada muy grande que iba a desarrollarse allí, por supuesto atada también a un retorno a la inversión pública, o sea, la verdad que es un proyecto complejo, pero tenía atado un trabajo de inserción en la comunidad muy, muy relevante, que bueno, digamos, no llegó, no salió de boxes porque la economía argentina, digamos, también, no importa cuando le das esto, es un zigzag insoportable, es un electrocardiograma que hace muy difícil pensar proyectos a largo plazo. Diría que centralmente eso, digamos, ¿no? Como proyectos muy grandes y muy relevantes. Después hubo un proyecto que nos llevó toda la gestión, pero por suerte el año pasado, a mediados de año, reinauguramos el Teatro Alvear, que era como una pieza de la cultura pública muy emblemática que hace muchos años estaba cerrada, muy reclamada por el sector. Está en Avenida Corrientes, es un lugar muy, muy lindo, quedó muy bien. Pero bueno, lo que nos pasaba era que no llegábamos nunca. La pandemia primero, después hubo un momento donde hubo que decidir entre abrir un nuevo teatro en el sur, en Mataderos, en un barrio que no tiene teatros, recuperando un teatro de 60 años, el Cine Teatro del Plata, o el Alvear. Y fue muy difícil, pero decidimos ir por un lugar donde no había teatros, bancándonos, lógicamente, el mal humor de mucha gente que quería que lo hiciéramos en el Alvear. Pero finalmente se pudo hacer. Yo te diría que también parte del aprendizaje, así como tips para cualquiera que yo tengo vocación pública, más allá de que ahora viene una etapa donde tengo la intención de probarme en muchos otros frentes, no en lo público. Sí le tengo enorme respeto al servicio público. Estudié para eso, hice una maestría en políticas públicas. Siento que es un lugar de transformación en la medida que vos tengas un Estado presente, pero al mismo tiempo
medible, eficiente, todo el laburo que intentamos hacer. Pero en términos de consejo, y diría que es probable que sea para cualquier proyecto, digamos. Tenés que elegir muy bien qué batallas querés dar y hacer foco probablemente en las 3, 4 más relevantes. No quiere decir que al resto no le puedas dar a prestar atención, pero si vos distribuís las fichas en todo, después perdés foco y es muy difícil. En la gestión pública hay problemas adicionales, digamos, porque uno puede tener mucho entusiasmo y mucha pasión, pero después el sistema estatal es un sistema weberiano en términos de expedientes que van del punto A al punto B, entonces también tenés que saber cómo hacer que las cosas pasen. Tenés que tener una capacidad de construcción de consensos, tenés que explicar y explicar, y tenés que escuchar, para mí es lo principal. Yo hace muchos años, no solo en esta última responsabilidad, que hago lo que se llaman encuentros creativos, que es una ronda de personas sobre un tema específico donde yo voy más que a hablar, a escuchar, a tomar nota. Gran parte de las cosas que hemos hecho más visibles, más interesantes, no fueron ideas nuestras. Fueron ideas que surgieron de escuchar al sector, preguntándole qué problemáticas tenía y a incluso preguntarles cómo encararlas, ¿no? Yo creo profundamente en la inteligencia colectiva, en la capacidad que tenemos de pensar en conjunto más que cada uno por separado. Y también son cosas que uno se lleva puesto de cara al futuro en términos de aprendizaje, ¿no? Y es una experiencia absolutamente fascinante. En un país como Argentina, de vuelta lo extiendo a toda América Latina, de una cultura tan rica y tan diversa. En lo largo de todos estos años viajé mucho por el país, me conecté con no solo las escenas emergentes de ciudades como, no sé, Mendoza, Jujuy, Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe, sino también con la cultura más tradicional de nuestro país. Un país que tiene artistas gigantescos, absolutamente gigantescos, del canon universal. Y de vuelta, yo creo que eso es un activo fenomenal. Entonces también hay una invitación para cualquiera que esté pensando en crear algo con mirada de futuro, que es hacerlo, pero también sabiendo de dónde venimos. O sea, para proyectarnos al futuro, tenemos que saber también de dónde venimos. Quiero contarte una gran novedad y hacerte una invitación que me parece que te va a gustar. Hace 8 años que hacemos Aprender de Grandes, que esencialmente son 2 cosas. Por un lado, contenido. Hacemos el podcast, el juego, el newsletter, los cursos y mucho más. Y por otro lado, comunidad. Es decir, nos encontramos tanto virtualmente como presencialmente en distintos lugares del mundo para seguir aprendiendo durante toda la vida juntos. El anuncio es que nace el Club Aprender de Grandes. Es una membresía en la cual todos los que participen van a llevar el contenido y la comunidad al siguiente nivel. Los miembros del club, los que participen en el club, van a tener un montón de oportunidades de conectar con gente que quiere seguir aprendiendo durante toda la vida alrededor del mundo, de acercarse a nuevos contenidos y de ser parte del futuro de Aprender de Grandes. Si querés participar, te espero lo antes que puedas en el Club Aprender de Grandes. Anotate ya en aprenderdegrandes.com/club. Mencionaste al pasar burocracia y las dificultades que a veces te pone el Estado, pero mucha gente que pasa por el Estado termina quemada por otras razones, como temas de corrupción o de gente que pone el palo en la rueda porque sos del bando contrario, y las grietas y un montón de cosas más. ¿Viviste algo de eso o fue todo un camino un poco más tranquilo? No, tranquilo no, definitivamente. Yo creo que es parte de lo que viene con el trabajo, ¿no? Por lo tanto, tiendo a desdramatizarlo un poco. No porque no crea que tenga importancia. Digo, matizo. Uh-huh. La corrupción me parece gravísima. Las diferencias de opinión no, naturalmente. Y lo que busqué desde el principio fue hacer de la cultura una herramienta justamente que estuviera por encima de cualquier grieta. Ese fue un objetivo explícito. El campo cultural muchas veces es un campo muy tironeado políticamente. Y yo desde el principio me presenté con cualquiera que trabajaba en el sector cultural como alguien que yo trabajo para vos, me da lo mismo a quién votás o tus ideas sobre otras cosas. Lo que quiero es saber cómo ayudarte, cómo hacer de Buenos Aires una plataforma en la cual vos puedas desplegar a fondo tus capacidades y puedas desarrollar tu proyecto cultural creativo y generes trabajo y te proyectes al mundo con orgullo, y vamos a estar ahí para acompañarte.
Como te dije, yo trabajo hace muchos años en lo público, ahora quiero justamente probarme en otros campos. No es para cualquiera definitivamente. No creo que sea una excursión como, bueno, voy a probar un tiempo, porque realmente es muy duro al principio. La curva de aprendizaje, como cualquier sector, es empinada al principio. Pero después te vas a encontrar en muchos lugares gente que tiene realmente vocación, que sabe de lo que habla. Diría, como en cualquier otro trabajo, tenés que tener la cintura, la habilidad de hacerte amigos, de construir redes, de generar vínculos, de hacer favores para que te hagan favores, digamos. Eso es parte de la política también. De la política y del trabajo y de la vida, digamos, claro, ¿no? Sí, sí. De saber moverse. Tiene aspectos que yo creo que son positivos, o sea, mucho de esta cuestión deliberativa es positiva porque te obliga, cuando vos tenés que construir un consenso para que las cosas pasen, tenés que poner en crisis tu opinión frente a lo de los demás. O tenés que decir, bueno, voy a preservar el corazón de lo que quiero hacer, que es lo más relevante, y el resto estoy dispuesto a conversarlo, a negociarlo en el buen sentido. Hoy parece que negociar es algo negativo, yo creo que es algo positivo, digamos. De vuelta, teniendo en claras las convicciones y no transando en términos de lo que querés lograr. Pero yo siento que hay definitivamente una necesidad de rejerarquizar lo público. Pero creo que un Estado, de vuelta, si vos pensás herramientas como mecenazgo, muy exitosa en la ciudad de Buenos Aires, que permite que haya más de 1.500 proyectos que se financian por año, es un sistema virtuoso porque hay un financiamiento público-privado, digamos, ¿no? Donde mecenazgo falta una ley nacional de mecenazgo sin ninguna duda. Es una herramienta que le haría mucho bien. Hoy la ley es de la ciudad. Es de la ciudad y funciona muy bien en la ciudad. Que esencialmente es que empresas pueden usar parte del impuesto que tendrían que pagarle al Estado para financiar proyectos culturales, ¿verdad? Sí, un porcentaje. El otro es un aporte genuino que hacen las empresas. O sea, no solo derivan impuestos, sino que deciden también invertir en los proyectos. Okay. Y parte de nuestro trabajo estos años fue educar al sector privado respecto a las oportunidades que vienen de la mano de acompañar un proyecto cultural. Y hay empresas muy relevantes que se han convertido en mecenas y que, más allá de lo que ponen en mecenazgo, después siguen invirtiendo en cultura porque ven que hay una oportunidad, obviamente, ¿no? Pero mecenazgo para mí es un ejemplo claro respecto a eso. Y hay otras herramientas que van en esa misma dirección. Mencionamos ya varias veces el pase cultural, esta idea de un Estado que ve a la cultura como una herramienta para el desarrollo. Y yo creo que estimular la participación cultural es fundamental, no solo como lo hemos hecho en los jóvenes, las jóvenes, sino en todas las edades. Vos ves, por ejemplo, algo que está, digamos, hoy por suerte más en la agenda. Tenemos un amigo en común que, entre sus muchas habilidades, escribe sobre esto, como es Campa, que es parece que vamos a vivir muchísimo tiempo, y entonces ya la idea de la tercera edad, lo voy a decir mal porque no soy especialista en el tema, pero en lugar de una jubilación donde esperar la muerte, hoy las personas aspiran a tener una vida vital hasta el final. Las nuevas longevidades. Exactamente. Y lo que ves es que, y esto sí está estudiado y medido en papers, hay una diferencia enorme entre quienes tienen una participación cultural activa en estas nuevas longevidades y quienes no las tienen. Toman clases de teatro para la tercera edad. Bueno, en el caso de mi casa, digamos, mi compañera, mi mujer Carla, ella es actriz, es música, pero además da clases de teatro para personas mayores. Y es increíble, vos ves a las personas cuando empiezan el taller, físicamente, y las ves cuando hacen la muestra de fin de año. Es otra cosa. Brillan, tienen una postura diferente, hablan, además, porque es medio terapéutico, ¿no? Digo, parte de sus propias vivencias de su vida están atravesadas allí en los talleres. Entonces hay ahí algo muy rico en términos de pensar a la cultura como una herramienta que te ayuda a resolver problemas que no son de la cultura. En salud, si vos pensás justamente las fortunas que colectivamente gastamos en, por ejemplo, atacar la depresión, y está probado que nuevamente que las personas que tienen una vida cultural activa tienen mucha menos propensión a caer en estos cuadros, digamos, y de vuelta lo digo con muchas comillas porque no soy especialista, pero invertir en eso públicamente, digo, como colectivamente, como sociedad, es un negocio. Es negocio, porque te vas a ahorrar mucho en terapia, en medicamentos. Entonces, en nuestra región todavía queda mucho por estudiar en términos de impacto.
pero que el impacto es real, es real. No. Quique, si mal no recuerdo, hiciste un recorrido dentro de la función pública, de ser servidor público, que pasó por un montón de lugares. Creo que habías empezado por comercio internacional y después pasaste al CMD, al Centro Metropolitano de Diseño, Industrias Creativas, Cultura, Nación, Ciudad. O sea, tuviste un recorrido bastante emprendedores. O sea, hubo mucho en ese camino pero siempre dentro del Estado. Y ahora ya mencionaste un par de veces al pasar que en el próximo paso querés explorar otras cosas. ¿Ya sabés por dónde va el futuro? ¿Qué tenés ganas de explorar? Mira, yo lo que siento es que lo pienso más en términos de propósito. Y eso es algo que por ahí podría haber dicho antes cuando hablamos de lo público. Cuando vos tenés bien alineado lo público, el propósito es lo que moviliza todo. Realmente el laburar en el Estado tiene un montón de contras. Entre otras cosas que la gente piense que vos no laburás, qué sé yo. Pero si hay algo que tiene a favor, es realmente poder ver el impacto de lo que vos haces, y eso hace que vos salgas de la cama así a la mañana y salgas como una moto a comerte la cancha. Yo eso lo sostengo, digamos. Me pasa además que veo los problemas sociales, obviamente, con ese filtro. Digamos, no pienso en cómo hago plata con esto. Lo que pienso es, acá hay un problema que socialmente habría que resolver, ¿no? Entonces, en este triángulo que yo mencionaba antes de cultura, innovación y creatividad, lo que quiero es trabajar para, digamos, contribuir a solucionar problemas con esta cajita de herramientas, con una oportunidad y una responsabilidad, que es que yo tengo una mirada panóptica sobre la sociedad, porque todos estos trabajos lo que me han dado es conocer un poco del sector privado, un poco del tercer sector, bastante de lo público. Y hay algo que a mí me pasa, que es que conecto puntos que de repente otras personas no conectan. Entonces, con algunas de las personas con las que caminamos durante este tiempo, nos venimos juntando ahora en modo absolutamente startup, garage, a soñar en grande. Y lo que más se acerca, te lo estoy contando en crudo, mientras está pasando, digamos, sí. Y sin saber cuándo se publicará esto, pero lo que más se acerca es una idea de una especie de laboratorio de cultura, innovación y creatividad. De hecho, no tengo el nombre, cuando parece publique estará ya, búsquenlo en mis redes, que contribuya justamente a realizar ese potencial que tiene América Latina en estos temas, a generar mucho desarrollo a partir de creer profundamente en nuestras capacidades. Me interesa también poder estudiar las historias de éxito, contar esas historias como una forma de difundir mejores prácticas, aprendizajes, y también ir hilando esa narrativa. Yo siento que muchas veces tendemos a fijarnos más en lo que no funciona. Bueno, yo me quiero concentrar en lo que sí funciona en términos de éxito, a lo largo de estos sectores, algunos de los cuales mencionamos, que están llenos de casos interesantísimos, de proyectos que han logrado tener escala, que han logrado contar una historia original. Bueno, a mí me gustaría mucho ser un conector de estas historias y contribuir a que quienes están ahí afuera, digamos, emprendiendo en estos campos, de golpe alguna de estas cosas les sirva como inspiración para desarrollar sus proyectos. Está genial. En 5 años, Quique, volvemos a conversar y me contás cómo llenaste el triángulo de innovación, creatividad y cultura, que me parece que está muy bueno. Y si querés, juguemos un ratito el juego Aprender de Grandes. Esto es un juego, es un dispositivo analógico para disparar conversaciones de temas que en general no conversamos. Sí, porque la conversación entre amigos suele estar atascada en la coyuntura, el último escándalo político, de la farándula o del deporte. Total. Y no está mal que hablemos de eso, pero sí creo que está mal que no hablemos de otras cosas también. Entonces, esto esencialmente es un juego de naipes que tiene, viste ahora que está el etiquetado frontal y todo eso, esto tiene su propia advertencia, como si fueran los paquetes de cigarrillos. Sí. El volumen 1 y volumen 2. El volumen 1 dice, cuidado, conversar puede ser adictivo, hay que tener cuidado. Y el 2 dice, advertencia, prolonga la sobremesa hasta altas horas de la noche. Muy bien. Entonces vamos a agarrar el 2. Sí, algo así. Esencialmente es un juego de naipes, donde cada carta, cada naipe tiene una pregunta impresa, que son disparadores de conversaciones. Entonces hay distintas modalidades de juego. Voy a mezclar y te propongo jugar así. Vos
Vas a elegir al azar 3 cartas. Yo elijo 3 cartas. Las leemos en voz alta cada uno y elegimos una de las preguntas para responder. Perfecto. ¿Sí? Así, agarra 3 cartas que vos quieras. Ahí va. Yo agarro 3. 1, 2, 3. Ahí va. ¿Yo respondo las mías o las tuyas? Las lee en voz alta y elegí una de las tuyas. Y después, si te copa alguna de las mías, también puedes responderla. Las reglas son laxas, digamos. Muy bien. ¿Cuál fue el viaje más memorable que hiciste? ¿Cuál fue la situación más extrema a la que te enfrentaste? ¿Qué docentes u otras personas te influyeron profundamente? Bien, anda pensando cuál querés responder. Y vos yo leo las las mías. ¿Cómo sería tu trabajo ideal? La primera. Esta está buena. ¿Qué características sentís que tenés de las personas que te criaron? ¿Y cuál fue el mayor papelón de tu vida? Bueno, buenísimas las 3. Sí, están buenas, están buenas. Estoy tentado de elegir la tuya para que vos respondas la tuya. Obligarte a responder alguna. Bueno, si querés... O cruzarnos las preguntas. ¿Hacemos así, querés? Dale. A ver, entonces recordame las tuyas y yo elijo la tuya. ¿Cuál fue el viaje más memorable que hiciste? ¿Cuál fue la situación más extrema a la que te enfrentaste? ¿Qué docentes u otras personas te influyeron profundamente? Situación extrema. ¿Cuál fue la situación? Vos respondés vos. ¿Yo elijo de las tuyas? Sí. No es que elijo para vos. Bueno. Bueno, pero puedo decir esto. Dale. Situación extrema. Una vez por poco me muero. Ok. Ahogado en el medio de los fiordos chilenos, en el sur de Chile. Había ido con un amigo a una expedición que hicimos en kayak. 8 días autosustentada. Éramos 8 personas y un guía que nos llevaba. Eran varios kayaks, algunos individuales, otros dobles. Y íbamos remando por los fiordos, que es una cosa increíble. El sur de Chile es maravilloso. El de Argentina también, obviamente, pero es distinto. Sí. Y bueno, en una de esas... llevamos todo. En los kayaks iba toda la comida, las carpas, porque bajamos cada noche al fondo de cada fiordo. Hay playita donde podés montar la carpa. Y bueno, en uno de esos lugares hay mucha amplitud de marea. Eso quiere decir que entre la baja mar y la pleamar cambia mucho. Y la playa puede agrandarse 400 metros. Porque por ahí son pocos metros de profundidad, pero como es bastante playo el final, pasa eso. Y nos fuimos de expedición, fuimos caminando ahí, habíamos hecho las carpas, salimos caminando y cruzamos un arroyito que nos llegaba por las rodillas, lo más bien. Pero sabíamos que a la vuelta iba a subir el agua y íbamos a tener que cruzar nadando, porque ya no íbamos a hacer pie. Fuimos lo más bien, subimos una cascada hermosísima, volvimos y cuando estábamos cruzando de vuelta ya no hacíamos pie. Claro. Y lo que era un arroyito chiquitito tenía 200 metros de ancho y en el medio habría tenido 4 o 5 metros de profundidad. Íbamos cruzando de a uno y yo quedé último para cruzar. Y el anteúltimo era un chico chileno que era parte de la expedición, que era de hecho el que mejor estado físico tenía de todos. Él empezó a nadar y había nadado, no sé, 30, 40 metros delante mío y ahí estoy por empezar yo y escucho que él pide ayuda. Él empieza a decir, socorro, socorro, me ahogo. Y yo no sabía qué hacer. Claro. Yo no soy rescatista ni nada. Y el resto ya había cruzado, ya iba más allá. Éramos los últimos 2. Era yo el que estaba más cerca. Y yo digo, Bueno, yo me acerqué, pues digo, bueno, me acerco a ver qué puedo hacer. O sea, ingenuo totalmente y inconsciente más que ingenuo. Y llego, y cuando llego ahí, él estaba desesperado, le había agarrado un ataque de pánico. Claro. O sea, a pesar de estar en buen estado físico, le agarró un ataque de pánico. Cuando te agarra un ataque de pánico, te bloquea todo. Te bloquea todo, no estás en control de tus propios comportamientos. Y cuando llego, él se empieza, como él sentía que se ahogaba, se apoyó en mí. Y te tiró para abajo. Y él me tiraba para abajo a mí. Entonces yo empecé a tragar agua. No. Y entonces se dio una situación muy fea en la cual yo le gritaba, déjame que te ayude a volver. Y él no escuchaba y gritaba arriba mío y me empujaba para abajo. No porque quería que yo me ahogara, él quería salvarse. O sea, fue una situación extrema. Yo empecé a tragar agua, empecé a pensar. Se me cruzó por la cabeza, de acá no salimos los dos vivos. Viste la película, digamos. O lo dejo ir o me ahogo yo y no sé cómo resuelvo esto. Pero íbamos empujando, yo me acuerdo que él me empujaba para abajo y yo iba hasta recuerdo que Tocaba fondo. Tipo, habrá tenido 3 metros, quizás no eran 4, porque en 4 no llegás. En 3 yo llegaba y me impulsaba de vuelta para arriba, pero ya empezaba a sentir que no tenía tanta fuerza. Bueno, pero empezamos a forcejear un poco y finalmente nos íbamos acercando hasta que finalmente llegamos los dos destrozadísimos, tirados ahí contra una roca. Y el resto no se había dado cuenta. Ahí vieron que algo pasaba y empezaron a volver con una lancha. Yo me acuerdo que tenía un gorrito
verde, que me acuerdo que era un gorrito de donde yo había trabajado durante un montón. Era de BCG, del Boston Consulting Group, donde yo trabajé un montón de tiempo y decía BCG ahí, era mi gorrito verde. Y en algún momento lo perdí, al gorrito. Y me acuerdo que mi amigo Sergio, que era mi compañero de aventuras con el que fuimos, estaba del otro lado y él venía a conseguir una lanchita para venir a rescatarnos, a ver qué pasaba. Y él venía con la lanchita, no nos veía, porque nosotros estamos en una roca tirados hacia afuera, y de repente viene por ahí y ve flotando mi gorrito en el arroyo ese, decía BCG ahí en el... bueno, en la película se larga a llorar y ustedes pasan caminando. Más o menos. Porque llora Sergio. Fue muy extremo. Creo que una de las situaciones donde estuve más cerca de... todos los ríos son... De hecho, yo pensaba en las anécdotas de los bañeros que tienen que noquear a la persona para sacarla en muchos casos. No sabía eso. No, claro, pero aparte por ahí lo haces mal, digamos, pero porque no podés lidiar con alguien que está en un estado de pánico. A veces es más fácil noquearlo y arrastrarlo que... Claro. Que yo no sabría noquear, no sabría cómo llevar un peso muerto de... Tremendo. Esa es una anécdota de las que más contás. No la cuento tu anecdotario. Tanto. No, hay otra, cuento más otras. Pero tremenda, Esta es muy fuerte, quedé yo. Hay que tenerle mucho respeto al agua y a los ríos en particular. Todos tenemos la sensación. A mí me pasó en Chile también, pero al norte, en la región de Pisco, Elqui, seca. Había un río, era un día de calor y el río, la otra orilla estaba ahí. Y yo en Audaz, no sé con quién estaba ya, hace muchos años, en un momento de audacia, hacerme canchero, y voy a cruzar del otro lado, total, está ahí. Me largué y cuando llegué al medio me di cuenta que estaba atrapado, que no podía volver ni seguir, que el agua corría, porque en el medio, en las orillas no hay suave, corriente, no hay corriente. Cuando entras en la corriente del medio, nada, y terminé pensando un poco qué hacer, me tiré, porque ya no tenía ninguna escapatoria y fui bordeándolo hasta llegar pero mucho más abajo salí. Claro. Porque sentía que ya no, que iba a gastar toda mi fuerza contra la corriente que ya me tenía acorralado. Pero también de casualidad, Sí, no, el agua es terrible. Y no había nadie ahí. Nadie. Salí mucho más adelante, un desastre. Le tengo mucho respeto desde entonces. Bueno, ahora vos tenés que elegir... Son más lindas las tuyas, por suerte. A ver qué había. Te las recuerdo. Dale. ¿Qué características sentís que tenés de las personas que te criaron? ¿Cómo buena. sería tu trabajo ideal? ¿Y cuál fue el mayor papelón de tu vida? Vos querés que conteste esa última, pero no lo voy a hacer. Voy a contestar la primera. No, porque ponés más. ¿Qué características más tenés divertido de las personas que te criaron? Y me cuesta pensar el papelón, debe haber un montón. Pero de las personas que me criaron, mis padres, papá Enrique, mamá Mercedes, yo siento que lo que tengo es la curiosidad que mencioné varias veces viene de ahí y muy ligada a otras personas. La mía fue una casa donde la decoración principal eran los libros, había siempre libros a mano y se estimulaba mucho la lectura de cualquier cosa. Pero además mis padres, que viven, por suerte ambos, y son recontra vitales, mantienen y mantuvieron toda su vida una vida social muy pero muy activa. De muchos amigos, varias veces por semana, a cenar, a salir, o sea, me crié en una casa que había mucho ruido de personas y muy diferentes y muy variadas, y eso es algo que de alguna manera siento me hizo vincularme al mundo desde una mirada muy optimista. También de ellos, ligado a esto, siento que yo veo el mundo como oportunidad, no como amenaza. O sea, siempre me pareció que había, fuera de las puertas de mi casa, muchísimas oportunidades de conocer, de descubrir, y creo que eso está conectado a la forma en que por suerte fui criado, ¿no? Y les agradezco profundamente eso. Está buenísimo reconocerlo y también pensar, uno se vuelve más consciente respecto a la próxima generación. Totalmente. Y cómo uno influye, ¿no? Totalmente. Vos decías que lo que hacen con tus hijas, ¿no? Con sus hijas, con Carla, de los libros y contar cuentos y llevarlas al... No, y yo soy profundamente porteño, a mí la ciudad me alucina, Carla no tanto, ahí tenemos siempre un ida y vuelta que yo aprendo muchísimo de ella todos los días. Porque somos muy distintos y realmente y este verano además me reenamoré, estaba enamorado, pero me volví a enamorar pasando mucho tiempo con ella. Es una persona muy sabia porque como es artista conecta todo el tiempo con la emoción. Para mí el arte es literalmente lo mismo que la espiritualidad, o sea, en términos es como una puerta de acceso que es muy difícil de definir, la tenés que sentir. Bueno, y ella vive ahí, yo no, yo estoy entrándole por los costados.
Yo soy profundamente porteño y parte de nuestro programa de fin de semana es la matera, los diarios, irnos a una plaza de la ciudad, hacer turismo interno, que es algo que recomiendo muchísimo, porque Buenos Aires tiene, cada uno de sus barrios tiene una identidad distinta, programas distintos, cafés notables, parques, espacios increíbles. Es una ciudad infinita en ese sentido, absolutamente infinita. Y sí, creo que el salir, el buscar, a veces en mi caso demasiado, porque soy muy de la afuera más que de la adentro, es una linda combinación para mis hijas. Ellas en particular tienen una mezcla que creo que va a estar buena. Siempre decimos con Marce, con mi esposa, cuando te veíamos en tu momento de gestión en las redes, que no eras una sola persona, porque ponías en las redes sociales videitos, fotitos, esto, el mismo día en 3 lugares distintos de la ciudad, haciendo cosas con un montón de gente y o sea, hacíamos chistes de que Enrique está clonado y ese tipo de cosas, o que es Drupi, ¿no? El personaje que levantas una piedra y aparece Enrique ahí. Y ahora que mencionas todo esto de lo que hacen en familia, seguramente debes ser una de las personas que más conoce la ciudad. Por todo lo que te moviste y porque no te quedaste en tu oficina, recorriste la ciudad de una manera muy especial. La conozco mucho. Déjame igual ir un pasito para atrás porque en Aprender de Grandes, parte de lo que aprendí es que yo no tengo ganas de volver. O sea, me encanta laburar y me gusta, me meto con muchísima pasión en los proyectos, pero de alguna manera siento, por lo menos, y en 5 años veremos, me podés tomar examen, que necesito una vida más equilibrada, y no equilibrada trabajo-vida, porque es mucho más rico y diverso el mundo, ¿no? La idea de estar integrado en múltiples dimensiones, con los afectos, con el vínculo con el propio cuerpo, con el arte, con la calma. No, lo digo porque me pasé de rosca. O sea, algo que todo el mundo me dice es, che, estabas en todos lados. Y literalmente estaba en todos lados, lo cual hace que, cantidad va en contra de la calidad. O sea, algo que me pasó que es interesante, porque yo sé que vos sos poco esotérico, de hecho estás en contra, digamos. No, en contra no, pero... Bueno, en realidad ha sido evolucionando, porque la verdad es que siguiéndote, conociéndote, escuchándote, ha ido evolucionando. Pero yo soy un poco más ahora. O sea, una de las cosas que me pasó es que, como estoy viejo, estos anteojos yo los tengo, no exactamente estos, pero desde los 18 uso anteojos. Desde que me levanto de la cama necesito anteojos para todo. Hace ya un tiempo, pero con énfasis ahora, a fin de año, me doy cuenta que no los puedo usar para leer. De cerca no los puedo usar, porque me molestan. O sea, básicamente entiendo que cuando uno crece, la presbicia, creo que es la más cercana, es que mejora. Aparentemente mejora. Sí, eso sí sos miope, creo. Bueno, en cualquier caso, hoy cosas. Para manejar y ir al cine los necesito, para sentarme así no. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo sé que soy muy disperso. Me está pasando ahora que me estoy tomando cafés con un montón de personas que digo, estoy reconectado. Además de todo lo que viví en esta época, estoy conectado porque literalmente estoy conectado. Porque miro a la persona que tengo adelante y no estás pensando en el próximo lugar. Es que no veo lo que está más allá. Es medio borroso, entonces es un tema si estoy en un café, la persona que entra, medio que me da lo mismo porque no sé quién es. Claro. En cambio, con esto puesto, tenés poca profundidad se me de campo. Dispara, exacto. Y creo que es una metáfora de alguna manera para esta época que pretendo vivir, que es de mayor integración, de mayor conexión. Veré si lo puedo lograr. Muchas herramientas que traje, hábitos que traje de estos meses, pretendo que sean hábitos que logre incorporar al día a día. Meditar, que es algo que vengo haciendo de manera sostenida. Yo había hecho un curso hace muchos años de meditación, pero después, y lo retomé y lo estoy disfrutando mucho. A la noche escribo un cuaderno muy cortito, muy centrado en los agradecimientos, pero sobre todo en registrar el día, para que el día no pase de largo como tantos días que nos pasan de largo. Y agradecer es algo increíble porque te das cuenta la maravilla absurda que es estar vivo. Más que... Hay una película, que si no la viste, la recomiendo muchísimo, que es la de Wim Wenders, la última, Perfect Days, días perfectos, que para mí es una metáfora de eso, ¿no? Es de este señor en Japón que limpia baños públicos. Claro, como le decía un amigo el otro día, mirá, sabé que vas a ver una película de un señor que limpia baños. Claro. Y es la película más linda que vi en muchísimos años, digamos, porque te conecta con el presente de una manera muy oriental. También ahí me decía,
son japoneses. Sí, Nosotros sí. no lo vamos a hacer así, Claro, es imposible. sí, sí, sí. Pero realmente la forma en la que él se conecta a mí me conmueve muchísimo, porque realmente es una locura estar vivo. Saber que uno se encuentra y anotar, yo anoto a la noche personas relevantes, que puede ser incluso alguien con el que tuve un intercambio muy breve, digamos, ¿no? Pero para que no pase de largo, son todas cosas que van en contra de la hipervelocidad en la que estuve metido durante estos años y que es mi tendencia. Entonces, tengo que ver de qué manera puedo Balancear. equilibrarlo. Está buenísimo. Bueno, Quique, espectacular. Un gustazo. No esperemos 5 años, podemos grabar otro Cuando en otro quieras, momento, pero yo estoy siempre disponible. como siempre aprendo un montón. Gracias. Y gracias a vos, y gracias de vuelta, te lo he dicho fuera de cámara, de esto lo pueden dejar o no, pero en cualquier caso, gracias porque me parece un proyecto de enorme generosidad, Aprender de Grandes, que es un disparador también para mucha gente de muchas cosas. Todos los proyectos, el juego de cartas también es un ejemplo de eso. Permiten destrabar proyectos individuales y colectivos. A mí me has ayudado un montón como influencia, así que te agradezco y para mí es un honor estar nuevamente en este espacio acompañado de gigantes, además toda esta gente que estás entrevistando de la cual aprendo un montón. Espectacular. Gracias, Quique. Gracias.